Buenas tardes, compañeros. Buenas Hemos tardes, llegado. licenciado. Mucho ¿Cómo le va? gusto, gracias. Buenas tardes, Ya llegamos licenciado. a los 100. Gracias, igual. Ya llegamos a los 100, creo. Vamos a empezar Sí, ya. por respeto a los que ya estamos. Bueno, hoy vamos a repasar los medios de impugnación que vimos el miércoles de la semana pasada, no, viernes fue, de la semana pasada ya en la U. Pero acá está exclusivamente el tema de los recursos. Entonces, hoy el artículo 365 del Código de Trabajo para que ya tengan listo ahí su código y vamos a ir desarrollando los temas conforme al código, ¿verdad? Los recursos inician en el 365 y terminan en el 373, a excepción del de rectificación, que ese está más adelante. Entonces, para empezar, les he de decir de que, bueno, a la clase, mejor vamos a dar unos pequeños recordatorios. Yo se los dije el día miércoles, pero según tenemos entendido, el día viernes, el 8 no van a haber clases por ser feriado acá en la capital, y entonces solo habrá clases el día miércoles presencial. Ese día vamos a utilizarlo para eso, para que ustedes no se nos carguen mucho, porque creo que los exámenes serían la siguiente semana. Entonces, así esa semana la tenemos libre para poder avanzar bastante en el estudio. Todavía no me han dicho qué día van a hacer los exámenes. Si es en horario de clase, sería viernes, me imagino, o viernes. Entonces, estaríamos con eso. Ya nuestro auxiliar tiene algunas sentencias, de hace como 30, creo, para empezar ya a mandarles a ustedes sus sentencias y ustedes las puedan analizar. El primer día de clases, después del parcial, les voy a enseñar cómo se analiza una sentencia, que les servirá de guía para realizar el trabajo, ¿verdad? Realmente no tienen que analizar porque al final, como son muchos grupos, yo esperaría que traten de pasar todos en una sola clase. Entonces, así no hay problema de que perdamos muchos días de clase por las exposiciones. Asimismo, el día miércoles de la otra semana, como es presencial y es desde las 7, considero que vamos a mandarles el documento de Word para poder tener el listado de los temas que hemos visto, ¿verdad? Y con esta presentación de hoy culminamos ya la primera unidad del curso, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a iniciar con los medios de impugnación en materia laboral. Primero les he de decir de que en materia doctrinaria, ¿verdad? Existen dos clases de impugnaciones, los que le llaman de línea horizontal y los denominados de línea vertical. Aunque nuestra legislación no los divide así, porque, por ejemplo, el de aclaración y ampliación son remedios de manera horizontal, no los denomina como remedios, sino los denomina como recursos. Se entendería que los remedios es cuando el mismo órgano que los dicta va a conocer el medio de impugnación, pero en Guatemala la aclaración y ampliación la conoce el mismo juzgado que dictó la resolución original, pero no le denomina remedio. Si ustedes leen en el artículo 365, como recursos de aclaración y ampliación, en el séptimo párrafo del artículo 365. Ahora bien, si ustedes pueden observar en el artículo 365, en el inciso A, dice aclaración y ampliación, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no vayan a ustedes a utilizar como se usa comúnmente en el medio, que cuando alguien plantea un recurso dice, planteo el recurso de aclaración y ampliación. O sea que dan a entender de que solo es un recurso que se denomina aclaración y ampliación, y realmente están hablando de dos. Y se nota que lo denominan como cuando ya hacen sus argumentos y hacen una mezcla de los recursos en un mismo agravio. Eso no es correcto, es antitécnico
Más adelante les voy a indicar cómo se debe impugnar para no hacerlo en conjunto, ¿verdad? Entonces, como les digo, finalmente tenemos recursos y remedios, ¿verdad? Dentro de los remedios que se conocen en materia laboral, podemos decir que doctrinariamente tenemos el de aclaración, ampliación, revocatoria y nulidad. La posición no es materia laboral, esa es general. Esta es una doctrina general de laboral. Entonces, agregamos el de reposición que ese no está contemplado en el Código de Trabajo como un recurso de materia laboral. Solo estarían de los 5 que están acá, los primeros 3, aclaración, revocatoria y nulidad, como remedios en materia laboral. Ahora bien, dentro de los recursos en materia doctrinal existen la apelación y la casación, pero en materia laboral únicamente se usa la apelación. No podemos en materia laboral porque no existe en materia laboral. Sin embargo, como ahorita estamos hablando de tema doctrinal, en materia doctrinal sí existe apelación y casación como recursos. Eso significa que dentro de los remedios se encuentran 5 y dentro de los recursos se encuentran únicamente 2, apelación, casación. Es en general un medio de impugnación, doctrinalmente es un concepto genérico, porque la impugnación es, digamos, lo general y lo específico es el recurso o remedio, cualquiera de los dos. Entonces, la impugnación ustedes pueden utilizar ya al momento de, como abogados, realizar alguna acción ante un juez. Pueden utilizar la palabra impugnación. Planteo el siguiente medio de impugnación, dice, o planteo el siguiente recurso. Entonces, pueden utilizar cualquiera de los, el genérico o el específico, que al final eso va a ir dirigido en contra de alguna resolución, ¿verdad? Asimismo, el diccionario de la lengua española define impugnación como acción efecto de impugnar, como combatir, contradecir o refutar. La palabra contradecir es una muy buena explicación o una buena descripción de lo que es recurso o de una impugnación, toda vez de que cuando uno plantea una impugnación, lo que hace es contradecir la demanda, la sentencia que estoy impugnando. Es decir, si me resolvieron a favor, en contra, perdón, yo voy a contradecir de que debe ser a favor y debo de decir los argumentos por los cuales considero que debe ser a favor. Entonces, viene, digamos, la definición de impugnación, que es contradecir. Como les digo, es un término genérico y no específico. Si vamos a hablar de específico, iríamos a los remedios o a los recursos. Ahora en el diccionario de Manuel Osorio nos dice que es para lograr que no se haga mayor mal, para superarlo. Lo que sucede que cuando uno impugna es porque puede hacer este causar mal la resolución que dictó un juez. Entonces, lo que pido yo es superar esa acción para mejorar mi beneficio. Esta es una definición de remedio que al final es lo que damos en recursos de aclaración y ampliación y de nulidad y revocatoria, perdón, esos 4 en materia laboral. Pero el remedio en sí lo que busca es, por ejemplo, la aclaración y la ampliación buscan verificar algo que ya me resolvieron para que se corrija su contexto por algún pasaje contradictorio, ambiguo, etc. Mientras que en la nulidad que se plantea por lo general es una nulidad por vicio de la ley de procedimiento, si no se lleva el procedimiento como lo dice la ley. Y el de revocatoria porque no estoy de acuerdo con un decreto y quiero cambiar. En fin, que lo que busco es mejorar algo que me han perjudicado, ¿verdad? Entonces, etimológicamente el término recurso viene del latín recursus, cuyo término significa acoger a favor de otro, ¿verdad? Es una acción que voy a plantear a favor de mi cliente para auxiliarlo del daño que le causó la resolución, ¿verdad?
Y por eso se define la palabra recurso en dos sentidos, amplio y restringido. Si hablamos de sentido amplio, podemos decir que es el medio que otorga la ley. Esta frase es importante porque si decimos que el recurso es un medio, en este caso de impugnación, ¿verdad?, que otorga la ley, no puedo plantear que mi ley que estoy fundamentando no lo tenga. Por ejemplo, si yo planteo una casación en materia laboral, me la estarían rechazando, ni siquiera le darían trámite porque no existe. Entonces, como no me otorga la ley la facultad de plantear casación, no podría yo plantearlo. Entonces, por eso es que esta definición en sentido amplio es que el recurso es un medio que otorga la ley para que una persona que se siente agraviada plantee en contra de una resolución su revocación, su modificación o su multa. Ese es, digamos, un sentido muy amplio en materia laboral. Pero en sentido más reducido, más estricto, podemos decir que es la revocación, rescisión o nulidad de una resolución, ¿verdad? Y que únicamente es una función que tienen los tribunales de justicia, ¿verdad?, que en este caso es de instancia superior, porque si son recursos, no puede ser el mismo tribunal que los dictó, sino que es su tribunal superior. Para el caso de materia laboral, podríamos hablar que un recurso lo dicta un juez de primera instancia de trabajo y previsión social, y la apelación, en el caso de tribunales de instancia superior, la va a conocer una sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Entonces, si se dan estas dos definiciones, tanto la estricta como la amplia, nos define lo que es un recurso y no un remedio, ¿verdad? Porque como les dije ya, el remedio es únicamente en línea horizontal para que conozca un órgano que dictó la resolución. Vamos a echarse si hay preguntas y si no, seguimos a... Buenas noches, licenciado. Con una consulta, el artículo 365 que usted mencionó del Código de Trabajo, en el capítulo 9 dice recursos. Entonces, pregunto yo, en el artículo 365, ¿podríamos ponerle de epígrafe o no? Sí, si usted quiere, le puede poner entre paréntesis, después de donde dice recursos, abajo de capítulo 9, impugnaciones, ¿verdad? O medios de impugnación, que es lo mismo, pero medios de impugnación van a ser los genéricos, como le digo, y los recursos son los específicos. Aunque acá la aclaración y ampliación que están en el inciso A deberían decir remedios. Pero si usted lee, dice, en los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio, los recursos, dos puntos, menciona aclaración y ampliación, debería decir remedios doctrinalmente, pero como la ley así lo especifica, lo podemos denominar como recursos. Entonces, sí le podemos colocar arriba medios de impugnación, que es lo mismo, solo para que ustedes sepan que son medios de impugnación, ¿verdad? Ah, ya, muchas gracias. Bueno, Mini. Sí, buenas Perdone, tardes. usted mencionó el 365, ¿al cual? Perdón, es que no alcancé a escuchar. Ok. Hasta el 373. Ahí Muchas están los gracias. recursos. Pero ahí, más adelante va a haber otro artículo que es el de rectificación, que está más adelante, pero ese no lo contiene dentro de los recursos porque como ese va solo en contra del auto de liquidación de prestaciones. Pero igual lo vamos a ver en esta presentación, esperemos que nos dé tiempo. Entonces vamos bien ahí, si hay otra pregunta, con gusto. Lico, usted dijo que el recurso lo dictaba un juez de paz, pero No, dijo algo más, no, juez de de primera paz instancia. no. La sentencia la dicta el juez de primera instancia y la aclaración y ampliación la conoce el juez de primera instancia si es en contra de su resolución. Muy bien. Pero si es Gracias. apelación, no la conoce el juez de primera instancia. Gracias, Lico. Licenciado, Sí, buenas ok. tardes. Igual más adelantito les voy diciendo ahí, Lic, vamos a ir viendo cada recurso para que lo entendamos mejor, ¿sí? dijo los recursos serían apelación y casación, dijo doctrinariamente, ¿verdad? Sí, pero en Pero materia dijo laboral solo apelación. solo apelación, que
sería en el ámbito civil, sería, ¿verdad, Lee? O Civil y algo así. penal. Civil y penal. Ujú, Ah, ok. sí, Interesante. ujú, sí, así es. Estamos bien. Bueno, vamos bien. Entonces, en sí, un recurso es un acto procesal por medio del cual la persona que tiene de la resolución a un órgano judicial pedir su reforma judicial, sea del mismo juez, si es remedio, o sea de un tribunal superior, si es un recurso, como en caso de apelación, ¿verdad? Que hemos visto. Estas siguen siendo definiciones finales que nos dan algunos autores en materia laboral. Vamos a entrar directamente a algunos recursos porque no hace que no nos dé tiempo. Igual esta, como es presentación mía, sí se la pueden compartir. Entonces, ¿qué es lo que van a impugnar en materia laboral? La sentencia de segunda instancia. Cuando apelan, va a resolver, confirmar la resolución, que significa dictarla en el mismo sentido. Revocarla es revertir lo resuelto. Enmendar, en algunos casos, solo se modifica o se enmienda alguna parte de la sentencia, que es parcial o total, ¿no? Pero es la de primera instancia. Este es el objeto del poder. Entonces, Lick, vamos a ver el primero, que es el de convocatoria. Lick, buenas noches. Sí, Mire, buenas noches. solo una consulta para temas legales. ¿Usar la palabra remedio está bien aplicado? Fíjese que en algunas veces en la oficina, en la sala de apelaciones, nos han planteado como remedio. Y nosotros no les decimos mayor situación porque al final es doctrinariamente correcto. Pero si usted utiliza el fundamento del artículo 365 para impugnar una resolución que dictó el mismo órgano, como el 365, el octavo, noveno párrafo, dice aclaración y ampliación es recurso, es mejor utilizar el recurso porque al final así lo denomina la ley. Oh, Estamos ahí. gracias, Lick. Sí, licenciado, solo que fíjese que se le está como intercortando la señal. No sé si Ok, solo es conmigo o con los no, demás también. Gracias. voy a preguntar, sí, Sí, bueno. yo también no le escucho bien, licenciado, le Igual. escucho entrecortado. Bueno, ya verifiqué la cuestión del internet, esperemos que no se nos entrecorte ahorita. Revocatoria, este es el primer recurso que es remedio, ¿verdad? Lo vamos a mencionar como recurso porque así lo dice el artículo 365. Ese es el primer recurso que regula el primer párrafo del artículo 365, ¿verdad? Ojo, ¿cuál sería el primer presupuesto según esta ley? Lo que dice acá. Primero es contra una resolución que no es definitiva. Ese es el primer presupuesto. Resolución que no es definitiva. El segundo presupuesto es que se debe interponer en el momento de la resolución si la hubiera sido dictado en una audiencia o en el plazo de 24 horas si fue notificada la resolución. Ese quiere decir que hay dos momentos de revocatoria. Si es en audiencia, yo puedo decirle al juez, planteo revocatoria contra lo que usted me está resolviendo ahorita, en un decreto, ¿verdad? Estos no son autos ni sentencias, son decretos. Porque como no en fin, no podría ser una resolución definitiva, ¿verdad? Entonces, ¿en qué plazo es? Inmediatamente o en 24 horas si fue notificada, ¿verdad? Y obviamente que va a ser dictada por el mismo tribunal sin la presencia de las partes, en este caso. Pero el mismo tribunal es el que va a conocer el recurso, ¿ok? O sea, lo dicta primera instancia, se lo planteo contra primera instancia y primera instancia me lo va a resolver, ¿verdad? Son tres situaciones, ¿verdad? En el segundo presupuesto tenemos la nulidad. Por lo regular, lo plantean por infringir procedimientos o por infringir la ley, ¿verdad? Por ejemplo, a veces
en donde más común lo han presentado y en la práctica les podría decir, en las audiencias que se dan en el juzgado laboral, es cuando aquel juez rechaza, por ejemplo, la participación del mandatario, porque no acredita su personería, ¿verdad? Pero en este caso sí la presentan, pero en algunos casos se pide ser estricto y en materia laboral no puede ser muy estricto porque está desprovisto de mayores formalismos. Entonces, no se puede exigir que el representante tenga inscripción en el registro mercantil, por ejemplo. Y en este caso lo que sucede es de que se está infringiendo la ley y el procedimiento, ¿verdad? Porque el juez exige más allá de... Entonces, plantea nulidad y por lo regular este recurso siempre se le declara con... En algunos casos también por la circunstancia de la cuestión médica, ¿verdad? Yo ese tema se los toqué en clase sobre la excusa por enfermedad, ¿verdad? Y en algunos casos se han rechazado y se plantea nulidad por ese motivo, independientemente de la causa. Entonces, algo muy importante acá es que la nulidad procede cuando no procede el recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, si dentro del artículo 365 hay alguna resolución que diga que cabe recurso de apelación contra esa resolución, no podría yo plantear nulidad. Y en muchos casos los abogados la plantean y se las van a rechazar. Por ejemplo, yo soy juez de primera instancia y dicto una reinstalación de un trabajador. El trabajador viene y con esa resolución va y acude al patrono para que lo reinstalen. Y viene un patrono, por ejemplo, y plantea nulidad, este recurso no es el idóneo para plantearse en contra de una reinstalación, porque la reinstalación es un auto que pone fin a la solicitud, entonces lo que procede aquí es la apelación. Ese es un ejemplo, cuando plantea nulidad contra ese acto, va a ser rechazado in limine, o sea, ni siquiera le van a dar trámite, porque la nulidad no cabe. Y ahora vamos a seguir el artículo 365. Todo lo que están viendo ustedes en pantalla está en el código de... ¿Cuál es el plazo para plantear el recurso de nulidad? 3 días, ¿verdad? Esos sí son días hábiles, ¿verdad? Si a mí me lo notifican día viernes, por ejemplo, hoy me notifican, yo tendría lunes, martes y miércoles para plantear el recurso de nulidad, ¿verdad? En contra de la infracción, ¿verdad? Y obviamente me la van a hacer ver en el momento de notificado, ya sea en audiencia o por medio de cédula de... Entonces yo solo cuento con 3 días para plantear la nulidad. No tengo más plazo, ¿verdad? Porque al cuarto día me va a rechazar por extemporáneo. En el segundo presupuesto de la nulidad, se dice el mismo artículo en su párrafo tercero, si no estoy mal, vamos a ver, no, es en el segundo, dice que las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán consentidas y las partes no podrán reclamarlas con posterioridad. ¿Qué significa esto? En algunos casos hemos podido observar en la sala que nos mandan procesos y el proceso continúa su trámite y dictan una nueva resolución y dictan una nueva cédula, notifican la resolución, sigue otro acto procesal y siguen 2, 3. Y ya cuando van por el cuarto quieren plantear nulidad por lo que pasó hace meses y que fue un acto procesal. Esa es la que se refiere a este párrafo. Esas nulidades ya fueron consentidas por las partes y ni siquiera el tribunal las puede resolver de oficio, ¿verdad? Sí, había un error aquí, el juez se confundió y le dio audiencia a una de las partes que no era, por ejemplo. Algo así muy, muy banal. Y entonces, ¿qué pasa? No pueden ser planteadas nulidades. Por eso es que ustedes como abogados deben de estar atentos cuando les notifican cualquier resolución, de revisarla bien, bien desde las fechas, si es posible, ¿va? El número de expediente arriba hasta abajo. En algunos casos ha pasado que hay error en el nombre del trabajador, por ejemplo, y no se dan cuenta los abogados. O hay error en el número de expediente. Pasan los años y meses y cuando se dan cuenta ya consintieron esa resolución. Eso es lo que se refiere al artículo 365, que no puedo aducir esas nulidades. Ya pasaron, consintieron y ya no hay problema. Si bien es cierto, había error
o había un vicio en la resolución, ya no se puede impugnar, no corregirla el tribunal de justicia. Vamos bien, si necesitan preguntas me pueden interrumpir, no tengan pena. ¿Quién conoce la nulidad? Como este es un remedio, doctrinalmente fue de los que vimos en la primera presentación, ¿verdad? Lo va a conocer el mismo tribunal. Si las nulidades las pueden plantear en contra del juez de primera instancia y la va a conocer el juez de primera instancia. También yo en la sala puedo dictar una resolución y me van a plantear nulidad también. Por ejemplo, en algunos casos que se señale vista, ¿verdad? Y se cita una de las partes que no es procesal dentro del proceso. Entonces, yo puedo plantear mi nulidad, corregir para el vicio sea corregido antes de eso. El tribunal le va a dar trámite inmediatamente mandando a oír por 24 horas a la otra parte. Eso significa que ustedes vienen y plantean el recurso, por ejemplo. Notifican mi resolución primero. No estoy de acuerdo, planteo nulidad en el tercer día. Cuando el tribunal recibe esa memoria de impugnación, dicta otra resolución y le da audiencia de 24 horas a la otra parte. Porque por el principio de contradicción, la otra parte tendrá que decir qué pasa. Ahora, dice, con contestación o sin ella va a resolver también dentro de 24 horas. Eso significa que puede ser que la otra parte simplemente haga caso omiso a la resolución y no evacúe las 24 horas. O puede ser de que sí esté de acuerdo a oponerse al planteamiento de la nulidad y vaya a oponerse. Igual el juez la va a decir, ¿verdad? Ahora, si se declara sin lugar el recurso, se impone al litigante, dice una multa de 5 a 15 quetzales. Eso es lo que regula la ley, porque actualmente pues está aplicándose norma muy antigua y por eso la multa es muy baja, ¿verdad? No se ha actualizado esa situación. Ahora bien, acá hay algo muy importante. Dice, se resolverá dentro de las 24 horas. Eso quiere decir de que estamos hablando que el recurso se resolvió, no que se rechazó, porque puede ser, y eso confunden también los abogados, y para ustedes, para su futuro, les digo, yo planteo recurso de apelación en el tercer día, y si, digamos, el juez me dice que no entra a conocer el recurso y que lo rechaza por improcedente o porque no es idóneo, por extemporáneo, por cualquier cosa, aquí no lo está resolviendo. Aquí lo que está es simplemente rechazarlo. Entonces, solamente se puede tomar como nulidad si se resuelve tal como dice este artículo que se ve acá. Ahora, ¿qué recursos dan contra la nulidad? Esto es importantísimo. Solamente cabe el recurso de apelación, nada más. Pero ojo, porque es una excepción a la regla general. El recurso de apelación contra la nulidad no se tiene en 3 días para interponer. El recurso de la apelación contra la nulidad únicamente se tiene en 24 horas. Y este es otro error que se comete, porque si vamos a ver más adelante, dice que el recurso de apelación se tiene en 3 días para interponerlo. Contra la nulidad, según los 365, son 24 horas, nada más, ¿verdad? Y se ha resuelto también en 3 días siguientes de la recepción, pero sin audiencia de las partes. Eso quiere decir que no se le da audiencia al apelante. Eso también es otro error que se comete en los medios de litigio. Que vienen los abogados y plantean la nulidad, la apelación contra la nulidad, y dicen, el cual haré ver mis agravios en la sala. Dice. El problema es que aquí está subrayado que dice sin audiencia, o sea que ustedes al momento de interponer el recurso de apelación en contra de la nulidad, ahí tienen que expresar sus agravios. En el momento de interponer el memorial de apelación. Y todo el mundo lo hace, bueno, no todo el mundo, pero sí muchos abogados nunca lo piden en la primera memorial, sino pretenden que en la sala les den audiencia y hay audiencia. Entonces ese recurso, digamos, iría improcedente desde la entradita, ya no se va a conocer. Entonces hasta acá vamos bien que la nulidad la conoce el mismo juez, pero yo puedo apelar esa resolución, ¿verdad? Irme a la sala a que me conozcan la nulidad por apelación. Pero, ojo,
El primer párrafo es muy importante. Dice, contra la resolución que resuelva, subrayen esa frase, resuelva el recurso. No dice contra la resolución que conozca o admita el recurso, no dice. Dice que resuelva. Entonces eso quiere decir que si el recurso fue rechazado, no cabe apelación. Si el recurso no entra a conocerse, no se dio las 24 horas a la otra parte para conocerse, no cabe apelación. Ahí lo que cabría únicamente es el amparo. Se tendrían que ir al amparo porque ya no cabe apelación. Pero si se resolvió, como dice aquí en la primera línea, sí cabe la apelación. No sé si quedó claro cómo va esta situación de la apelación y de la nulidad. Si no, pues seguimos avanzando, tomando en cuenta que hoy tenemos más tiempo porque como que los viernes avanzan más, ¿verdad? Ahora vamos a ir a los recursos que reconoce la ley como aclaración y ampliación. ¿Cómo les dije que se llamaban estos en la doctrina? Remedios. Remedios, muy bien, son remedios, pero el artículo 365 los conoce como recursos. Entonces, estos también están en el 365. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los recursos están en el 365. Dice, en los procedimientos de trabajo contra las sentencias o autos que pongan fin a juicio, se proceden los recursos de aclaración y ampliación que deben de interponerse dentro de las 24 horas del notificado al fallo. Ojo, porque se tiene mucho plazo, son 24 horas. Y yo voy a empezar a contar mis 24 horas a partir del día siguiente. En este caso, si me notificaron, pues empiezan a contar al día siguiente a las 8 de la mañana, según la ley de orden judicial. Pero yo les aconsejo que si ustedes quieren plantear aclaración y ampliación, traten de presentarla en el momento, digamos, me la notificaron hoy a la mañana, si es posible, estarlo interponiendo por cualquier circunstancia que pueda suceder. Ser diligente nosotros en los juicios. Entonces, ahora vamos a ver los presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos de la aclaración? La aclaración solo se puede pedir por 3 motivos. Que la sentencia sea oscura, que la sentencia sea ambigua, contradictoria, ¿verdad? Entonces, como solo es por estos presupuestos, no voy a plantear ampliación, por ejemplo, porque la ampliación tiene otros presupuestos. Y ese también es otro error en el litigio, que dicen, planteo recursos de aclaración y ampliaciones. Pero si solo quiero que me lo aclare, que solo quiero que me lo aclare un pasaje oscuro, un pasaje ambiguo, un pasaje contradictorio, entonces voy a plantear únicamente aclaración, no tengo por qué plantear ampliación, ¿verdad? Que aunque el párrafo tenga ampliación y aclaración o aclaración y ampliación, no significa que debo de presentar los dos, ¿verdad? Sino que depende de los presupuestos por los cuales yo lo quiero plantear. Entonces, este solo cae por los presupuestos oscuros, pasajes oscuros o términos oscuros, términos ambiguos y contradictorios. Lamentablemente la ley no nos dice a qué se refiere esos oscuros, a qué se refiere esos ambiguos, a qué se refiere esos contradictorios. Eso podría ir yo a la doctrina o en un diccionario y buscar el significado para ver si mi término que me está resolviendo es contradictorio. En una ocasión yo tuve una sentencia donde se planteó aclaración porque durante el proceso FIAN, que se conoce el proceso de reinstalación, y en la parte resolutiva decía, sin lugar el recurso en contra del proceso ordinario de prestaciones. Entonces había contradicción. En el contenido de los considerandos decía reinstalación y en la parte resolutiva decía prestaciones laborales por despido. Entonces ahí sí hay contradicción. Entonces yo planteo aclaración para que me digan, bueno, ¿me está resolviendo una reinstalación o me está resolviendo unas prestaciones? Ese podría ser un caso. A veces son puros errores, realmente son errores del famoso copy-paste, esos errores mecanográficos, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, ponen que el proceso lo plantea Luis López, por decirles un nombre, y en la parte resolutiva mencionan otra persona. Entonces, ese es también contradictorio, ¿verdad? Ahora, oscuro podría ser de que lo que está diciendo no se entiende, ¿verdad? O es ambiguo, no es claro. Entonces voy a pedir que se me aclare su tema. Estos son los únicos presupuestos por los que yo voy a plantear aclaración y ampliación.
No es requisito irse a aclaración y ampliación, no es requisito. Pero muchos lo hacen para agotar o extender más tiempo en lo que plantean el amparo, ¿verdad? Porque después de esto ya solo cabe el amparo. Entonces, esos son los presupuestos de la aclaración. Los presupuestos de la ampliación dice que se da si se omitió resolver alguno de los puntos sometidos a juicio. Por ejemplo, yo vengo y digo, yo quiero mis prestaciones de indemnización, vacaciones, bonificación incentivo, bonificación anual para los trabajadores del sector privado público, daños, perjuicios y costas judiciales. Y en la sentencia, digamos que omite el tribunal o el juzgado resolver vacaciones, por decirlo. Se le fue y no lo menciona en la sentencia. Entonces yo puedo plantear ampliación para que me digan, mire, yo le planteé pago de prestaciones de vacaciones y usted no me las resuelve. Por ejemplo, ese solo es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sirve la ampliación? Lo que va a servir es para que la sentencia se le agregue algo que se omitió, que era punto sometido al juicio. Si yo no lo pedí en la demanda, no lo puedo resolver. Y ese es otro error. Por ejemplo, si yo pido indemnización de conformidad con el artículo 78 del Código de Trabajo, estoy obligado a pedir daños y perjuicios y costos. Y a ellos abogados se les va y no lo ponen. ¿Y qué pasa? La sentencia no de lo que se pide. Entonces ahí, aunque la ley me lo reconozca, después plantean recursos de apelación diciendo que les paguen costas y daños. Pero si no lo pidió, no va a poder pedir. Por eso tenemos que ser muy claros al momento de pedir una demanda. ¿Qué es lo que yo quiero para que eso mismo me resuelva? ¿Verdad? Estamos claros hasta acá entre los dos presupuestos, que no es lo mismo aclaración y no es lo mismo ampliación. Bueno, entonces vamos a pasar al Estamos recurso claros. más usado. Ok, gracias. Vamos a pasar a un recurso muy usado. Este es el más usado en materia laboral. Bueno, nulidad también, pero apelación como que es el más usado porque es el único que no conoce el tribunal que dictó la resolución. Es decir, si el juzgado de primera instancia conoce revocatoria, conoce nulidad, aclaración de ampliación, la apelación no la conoce él. Entonces, ¿qué es lo único que hace el juzgado? Admitirlo para su trámite. Se admite o se rechaza a veces, ¿no? Se admite y se remite a la sala. Puede rechazarlo solo por dos motivos, por improcedente o por extemporáneo. Digamos, le fue a abogado y lo planteó en el cuarto día. Entonces el recurso va a ser, ni siquiera se le va a elevar a la sala. Desde el mismo juez de primera instancia lo rechaza. Les voy a comentar en algunos casos donde se ha rechazado por extemporáneo. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que los recursos no deben de ser planteados en juzgados de paz como lo acostumbran muchos. Ustedes han oído, ay, se me fue el plazo, dicen, y después de las 3:30, turno y plantean el recurso. Ese recurso ya es extemporáneo, porque la Corte de Constitucionalidad ha dicho que los recursos planteados fuera del horario de oficina se tienen por presentados extemporáneos. A menos de que fuera un amparo, que el amparo pues es 24 horas los 365 días del año. O los conflictos colectivos, que para los conflictos todos los días y horas son hábiles. Pero si fuera un recurso de apelación, mi consejo es, ustedes como litigantes no lo planteen en el juzgado de paz. Algunos lo que hacen es que lo plantean dentro del segundo día, y todavía no es extemporáneo, porque va al siguiente día, el juez de paz lo va a mandar al siguiente día. Pero muchos dicen, ay, se me pasó el día, hoy a las 3:30, como decía, y a las 8 de la noche lo voy a presentar, o a las 5 de la tarde lo voy a presentar de paz de tú. Ese recurso tengan seguro que se los van a rechazar, porque debe de ser planteado en el juzgado que dictó la resolución. Tello, alguien ha pedido Tello, me levantó la mano. Sí, Lick, yo me causa duda. Por ejemplo, cuando los plazos son en horas, lastimosamente, o sea, los órganos jurisdiccionales no trabajan, o sea, no trabajan las 24 horas, Ajá, sino que ajá, trabajan, por ejemplo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 3:30. Digamos, 3:30, ajá, Ujú. 3:30, 4. Entonces, el plazo es de 24 horas, pero para poderlo presentar, solo tengo al fin
un plazo de 24 8 horas. horas. 8 Ujú. horas porque son las 8 horas Sí, laborales del juzgado. Pero las 24 horas que me da exacto. la ley no se cumplen. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí. Fíjese que vamos a buscar el fundamento legal que es la ley del organismo judicial. Porque aquí ya nos tenemos que ir y buena pregunta, porque solo déjenme buscar la ley, porque aquí solo tengo el código de trabajo. Aquí estamos. Vamos a buscar la ley y mejor si la tienen por ahí a la mano, ¿verdad? Porque solo déjenme ver dónde creo lo de los recursos, los plazos. Plazos están en el Lo 45 en que adelante. sucede es que en materia de recursos varía un poco los plazos cuando es por días y cuando es por horas, ¿verdad? Y eso en eso la ley sí es muy clara. En lo que le encuentro, lo voy a explicar. Los recursos que son por horas, según la ley del organismo judicial, se deben empezar a contar a partir de hábil. Entonces, esa es una ventaja, porque aunque se lo hayan notificado hoy, por ejemplo, se empezaría a contar las 24 horas a partir del lunes a las 8 de la mañana, que al final Sería el artículo 46, licenciado, de la ley del organismo judicial. 46, gracias. Y sería el plazo en horas. Gracias por el apoyo. Vaya, gracias. Vamos a ver. Entonces, en el artículo 46 de la ley del organismo judicial, nos dice el cómputo de tiempo, 45 y 46. Dice el 46, el plazo establecido fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o el fijado para su inicio. Pero si se trata, en el segundo párrafo es el que nos interesa, Teo. Si se trata de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que inicia la jornada laborable del día hábil inmediato. ¿Me entiende ese párrafo, Teo? Y Ahí los está, demás. Miren, ahí me contestó. ajá, ya me entendió. Entonces, digamos que en este caso, se notifica el lunes a las 10 de la mañana. Yo diría, híjole, tengo a las 10 de la mañana el día siguiente, ¿verdad? Esa es la que uno piensa. Pero como dice aquí que cuenta a partir del día siguiente, es a las 8 de la mañana que empieza 24 horas. Ahora, consejo sano para evitar impugnaciones, porque hay casos que se han ido hasta la Corte de Constitucionalidad y su juicio se va a ir 3 años a pasear. Plantéenlo antes. Si me lo notifican a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde esté planteando. ¿Para qué esperar tanto? Eso sí, le va a tocar trabajar duro. Un par de horas ahí, deja de su hora de almuerzo y se va a presentar, ¿verdad? Pero tiene la opción de presentarlo al día siguiente porque así lo dice la. Tiene 24 horas a partir del día hábil siguiente. El artículo 46 nos salva el recurso, ¿verdad? Y hay un montón de amparos sobre esa circunstancia, donde nos ha salvado la Corte. Pero imagínense irse ustedes a amparo que le admitan una resolución y solo era para darle trámite al recurso. Mejor hacerlo a ¿verdad? Yo les he dicho siempre a mis amigos que son abogados y que a veces impugnan. Si ustedes tienen 3 días para interponer un recurso, plantéenlo en el segundo. No esperen el último día. Por cualquier contratiempo. Una persona, por querer hacerlo en el último día, habían bloqueos y ya no le dio tiempo. ¿Y qué pasó? Quedó fuera del proceso porque no pudo haber. Y aquí a que se va al amparo y acepten que habían bloqueos, como puede que se lo acepten, puede que no. Entonces, eso es lo que sucede a veces en materia de impugnaciones, ¿verdad? Los plazos son importantes. Qué bueno que le quedó claro a amigo Tello ahí y a los demás, ¿verdad? Que el plazo que se cuenta es a partir del día siguiente. Así lo dice la ley de lo judicial, artículo 46, que nos pudo apoyar ahí un amigo, creo que. Entonces, plazo para interponer este recurso que está acá, que se llama recurso de apelación. El recurso de apelación tenemos 3 días para plantear. Pero hay una excepción. ¿En qué casos no tenemos 3 días, sino 24 horas para plantear apelación? Lo acabamos de ver. La apelación de la nulidad.
Muy bien, en la apelación de la nulidad solo tengo 24 horas. Y por eso muchos abogados confunden, porque utilizan este párrafo, inciso B, y dice, planteo apelación contra la nulidad en el tercer día. No, solo tiene 24 horas, según el artículo anterior, el párrafo anterior. Entonces, si es contra cualquier auto o sentencia, apelación 3 días. Si es contra la nulidad, 24 horas. Entonces, ojo con esa diferencia que la ley, lastimosamente la ley así la hicieron los legisladores. Yo pienso que confunde mucho y sería bueno tener solo 3 días, ¿verdad? ¿Qué pasa si interpongo un recurso de apelación, verdad? Como lo voy a plantear ante el mismo juez, en este caso, el juez de primera instancia, por ejemplo, me resolvió y ante él lo planteo. Pero eso no significa que lo va a conceder, solo lo va a conceder si procede y lo eleva a la sala de apelaciones. Así dice el 367. Pero, ojo en el párrafo que dice acá, si fuere procedente, ¿ok? O sea, no lo va a elevar si es procedente. ¿En qué caso no es procedente? Cuando se plantea después del tercer día, por extemporáneo. O si contra lo que está planteando no cabe apelación. Por ejemplo, contra un decreto no cabe apelación, solo contra autos y sentencias. ¿Por qué no cabe contra un decreto la apelación? ¿Qué recurso cabría contra un decreto? Lo acabamos de ver también. Revocatoria. La revocatoria, muy bien, porque es un recurso, es una resolución que no pone fin al proceso. Por ejemplo, una resolución de trámite podría ser, se admite para su trámite la sentencia y se le pone, no estoy de acuerdo, planteo. Entonces, ese es un decreto. Y les digo, en la práctica sucede, hay abogados que plantean recursos de apelación contra decretos y lamentablemente se van hasta el amparo. Imagínense cuánto atrasan un proceso. Si fuera abogado del patrón, pues le conviene, pero atrasa el proceso 2 años solo por una resolución que rechaza el recurso de apelación. Entonces, acá es lo que estamos conociendo, que aprendamos, y a mí me gusta que aprendan, en qué casos pueden fallar para que ustedes, los 180 o 190 alumnos que tengan, no cometan esos errores cuando sean abogados, ¿verdad? Porque se estudia para ser abogado, no para los exámenes, les he dicho ya a los amigos. Y ojalá que no se les olvide algún día estas clases que les estoy dando, porque es muy importante, porque es práctica, es la práctica real que surge en los tribunales de justicia de materia de trabajo, ¿verdad? Seguimos avanzando, nos queda media hora. Ya en un ratito la compañerita auxiliar nos va a mandar la asistencia. No se vayan a salir porque si no después ya no les da acceso. Ahora vamos a pasar al recurso de apelación. Ojo, lo que está subrayado aquí es muy importante. Produce efecto suspensivo la apelación contra la sentencia y autos que pongan fin al juicio, ¿verdad? Entonces, esa es la apelación de la sentencia y la apelación de auto. La apelación no produce efecto, se pone contra cualquiera de las otras resoluciones apelables. Lo que sucede es que la ley nos dice aquellas otras, pero realmente siempre es suspensivo, ¿verdad? El juez va a detener el proceso cuando hay una apelación, porque lo tiene que elevar las actuaciones a segunda instancia. El tribunal va a elevar los autos, así se dice, originales y continuará conociendo el implicado. Esto más que todo se refiere a nulidad. Cuando apela la nulidad, pues ahí sí no tiene efectos suspensivos y sí, a menos de que el efecto que están pronunciando sí va a afectar el proceso, entonces suspende. Vamos a... Licenciado, perdone, en lo que estaba explicando usted ahorita de eso, de los efectos suspensivos que tiene la apelación, ¿me podría poner un ejemplo? Es que en realidad no entiendo cuándo sí procede la suspensión y cuándo no. Disculpe, gracias. Tenemos una reinstalación. Viene el juez y otorga la reinstalación. Eso no es sentencia, ese es un auto.
contra ese recurso de apelación con efectos suspensivos, porque ese pone fin al juicio. Al momento de dictar la reinstalación, ahí termina. Mientras que una nulidad a veces no suspende, digamos, hay planteo contra nulidad contra la audiencia que se realizó porque vino tarde una de las partes y yo no quería que participara y le dieron chance, por ejemplo. Algo vano. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no tiene efectos suspensivos porque tiene que continuar la audiencia, ¿verdad? Y finaliza a cierta hora y señalan a la audiencia otra para llevar a cabo otra diligencia de prueba, por ejemplo. Entonces, esa no tiene efecto suspensivo, la otra sí tiene porque la reinstalación pone fin al juicio. Yo le otorgo a usted su reinstalación y con eso usted tiene que ir al patrono para que la reinstale. Si fuera sentencia, condeno a pago de prestaciones y voy a liquidación para que me paguen. Ahí pone fin al juicio. Entonces, estos tienen efectos suspensivos porque puso fin al juicio, ¿verdad? Y como obviamente al momento de dilucidar si la sala me va a revocar esa sentencia, por eso suspenden el proceso, porque imagínense que la sala me revoca el pago de prestaciones, porque era una personal de confianza, por ejemplo, que es lo que vamos a ver cuando analicemos las sentencias de amparo. Entonces, esa sí tiene efectos suspensivos, porque no tiene sentido que el juicio continúe. En la reinstalación y el pago de prestaciones es el más común, se da, ¿verdad? Nínive creo que era la que preguntó, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Ya ahorita sí, ya. La más común es reinstalación y pago de prestaciones. Esa es la más común, ¿verdad? La que tiene efectos suspensivos. Ahora, recurso, después de que ustedes apelan, tengo mi sentencia de prestación, no estoy de acuerdo porque no me condenaron al patrono a ciertos rubros y apelo, ¿verdad? O apelo el patrono porque no está de acuerdo que condena. Entonces, ¿qué hace el juzgado de primera instancia? Lo eleva a la sala de apelaciones. La sala de apelaciones recibe el expediente e inmediatamente va a dictar una resolución que se llama audiencia por 48 horas. ¿Cuál es el fin de esta audiencia? Para que venga el apelante y diga, no estoy de acuerdo con el que me causa la resolución, agravio 2, agravio 3, los agravios que quiera. Lo importante a veces es no señalar tantos agravios porque confunden a veces al tribunal y van a resolverle a su favor. Yo he pensado que con 2 o 3 agravios es suficiente, pero hay personas que mencionan hasta 10, 15 agravios y usted lee todos los agravios dicen lo mismo, entonces no son 15, es uno, pero mencionado en 15. Entonces sí debemos ser muy expresos de mencionar, por eso dice expresar los motivos de inconformidad. Debo ser expreso en inyectar cuáles son esos motivos. Agravio 1, agravio 2, por ejemplo. Ahora bien, ¿en qué casos no daría audiencia de 48 en la sala de apelaciones? ¿En qué caso no daría esta audiencia? Ya lo vimos hace un rato. A ver si pusieron. Con esa apelación de nulidad. Exacto, porque como dice la apelación de la nulidad, sin audiencia de las partes, dice el artículo, ¿verdad? En el párrafo anterior. Muy bien, es la nulidad. Para la nulidad no van a dar 48 horas. Entonces, si ustedes son apelantes de nulidad, deben expresar estos 48 horas, estos agravios, perdón, que se mencionan en las 48 horas, como no les van a dar oportunidad en la sala, deben mencionarlos al momento que interponen el recurso. Si fuera contra esto, es más sencillo el recurso, porque solo digo, planteo recurso contra la sentencia tal, de fecha tal, elévense los autos. Punto. Ese es un memorial de 5 líneas. Pero si es contra la nulidad, no, porque contra la nulidad debo expresar agravio 2, agravio 3 en el momento de interponer el recurso. Notan la diferencia de los recursos de apelación que hay, con audiencia a las partes y sin audiencia a las partes, ¿verdad? ¿Tienen dudas? Licenciado, una pregunta. A veces Sí, esas David. audiencias de 48 horas, a veces Ajá. las hacen no de personas, sino por medios escritos. No sé si en ¿Cómo no le entendí? ¿cómo se llama? Que a veces, como aquí dice que interpuesta dará audiencia por 48 horas a la parte recurrente. Pero Solo al que planteó el recurso. Solo al que planteó el recurso, pero como ahí dice audiencia, entonces una audiencia es donde se
Ah, ya lo entendí. los sujetos Usted entiende que es procesales. audiencia pública, dice usted, O sea, yo lo que pregunto es ¿sí? si, O si es, audiencia oral. si es una audiencia oral o se puede Sí, sustituir no, sí por un tiene razón. escrito. La ley no lo dice, pero es una audiencia por escrito, ¿verdad? Se llama audiencia, pero cualquiera pensaría que usted va a estar ahí ante el juez y la otra parte y van a hablar ante el juez. Pero no es ese tipo de audiencia oral. Esta es una audiencia por escrito. ¿Verdad? Entonces, cuando usted presenta su memorial, Jamie, va a poner, comparezco a evacuar mi audiencia de 48 horas. Eso va a decir usted en su memoria. Con los siguientes agravios. 1, 2, 3. Así va a ser suscrito. A eso se refiere la audiencia, que le van a dar audiencia para que usted se pronuncie. No es que sea una audiencia física y oral para que las partes comparezcan, sino es la audiencia que le dan a usted para que usted evacúe esa audiencia por escrito, ¿verdad? Por la Ujú. aclaración, No licenciado. tengan pena. Bueno, Daily, cualquier pregunta que tengan, no tengan duda en preguntar, oye, que todo es válido. Ahora, planteo mis 40 y pueden suceder dos cosas. Una es que ustedes en sus 40, ojo, porque son 40, no se van a limitar de las 48 horas. Aquí sí son 48 horas corridas. Si me notificaron hoy a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, tengo para el lunes a las 9 o antes de las 9, mejor, para evacuar mis 48. Aquí sí corren, aquí no es como la ley judicial para planteamiento, porque aquí sí son 48 corridas en días hábiles, no inhábiles. Entonces, puede suceder que evacúo mi audiencia en 48 horas. Pero ¿qué pasa si ustedes, bueno, algún abogado no fue diligente, ¿verdad? Y no evacúa y lo deja ahí. Muchos abogados a veces no evacúan porque les notifican en el casillero electrónico y la otra parte procesal dice que ya no quiere ser tu abogado y ya, notificaron, pero como ya no me está pagando, ya no. Y afecta a su ex cliente, digamos. Entonces no evacúan. El problema con esto es que si no evacúan sus 48 horas, el recurso se va a rechazar, ¿verdad? O sea, sí lo va a llegar a conocer el tribunal, conocer y va a decir, bueno, con fecha tal, se evacuó, se dictó la sentencia tal y se le dio audiencia de 48 horas a la parte procesal, pero no evacuó, por lo cual el recurso se declara sin lugar por falta de agravios, porque al no haber 48 horas, no van a haber agravios. Y el tribunal no puede inventar qué agravios quería presentar en la parte recurrente o la parte apelante. Entonces, tengan por seguro que en este caso el recurso va a ser rechazado, ¿verdad? Porque el tribunal no puede resolver más allá de suponer cuáles son los agravios del trabajador o del patrono en su caso. Entonces, eso se puede. Y aquí tengo una jurisprudencia del 2021, una sentencia, aunque ahí 2025, de que la misma Corte de Constitucionalidad ha dicho que si no cumple con evacuar las 48 horas, el recurso debe rechazar, ¿verdad? Y lamentablemente se pierde el juicio. Ahí sí se pierde automáticamente. Ya no hay forma de revertir esto ni con amparo, ¿verdad? Aquí les dejo algunas jurisprudencias al respecto, ¿verdad? Después de las 48 horas, bueno, digamos que ustedes ya evacuaron sus 48 horas, usted es su abogado de su cliente y evacuó en el plazo legal las 48 horas, indicó cuáles eran sus 2 o 3 agravios en el memorial, sin extenderse tanto, la verdad que no se tienen que extender mucho. Y ser puntuales, no estoy de acuerdo con la sentencia con respecto a la indemnización por tal motivo. No estoy de acuerdo, si fuera con el patrón del capelado, no estoy de acuerdo con las vocaciones por tal motivo. O sea, ustedes van a ser muy específicos, no ser tan extensos para que no quede la sentencia. Entonces, en este caso se da vista. Aquí sí es otra audiencia. Vencido este término de las 48 horas, se da vista a las partes dentro del plazo de 5 días. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el fin de la vista? El fin de la vista es porque ustedes como apelantes en las 48 horas indican cuáles son sus agravios, ¿va? Dicen, por ejemplo, es mi agravio A, B y C. Pronuncia en contra de esos agravios en este momento, en la vista. Entonces viene la otra parte y dice, si bien es cierto, el apelante dice que impugnó la sentencia tal por estos motivos, agravio A, B, C, D, debe ser rechazado el recurso. Eso es lo que va a decir.
porque no estoy de acuerdo que los agravios que le estoy diciendo tengan certeza jurídica y que la prueba consta tal cosa. Pueden pronunciarse en lo que ustedes quieran en contra de esos agravios, nada más. No es para que ustedes en la vista impongan ellos también, ¿verdad? No, es para oponerse a los agravios del apelante. Y de ahí se dicta la sentencia. Ahora bien, Tammy, aquí en la vista hay dos presupuestos, que sea que sea oral. Aquí sí es oral. Aquí sí puede ser oral. Pero lo tiene que pedir. En el momento de las 48 horas, yo me puedo pronunciar y decir, en virtud de que la vista es en tal fecha, solicito que sea una audiencia oral. Entonces, lo que va a hacer el tribunal es señalar día y hora para que comparezcan todos. Está el tribunal, los tres completos, y están sus partes procesales. Está el trabajador y el patrono con su abogado. Y se pronuncian en forma verbal ante los tres magistrados. Entonces, se puede hacer así o se puede hacer por escrito. A veces es bueno que sea oral cuando es muy complejo el juicio, para que ustedes le expliquen de manera verbal, a veces se entiende mejor. Al juez, miren, no estoy de acuerdo por esto y esto, o sí estoy de acuerdo por esto. Por escrito es complejo explicar a veces y que después hacerle entender al tribunal lo que quiero decir en letras cuesta mucho. Entonces puede ser de las dos formas. Por lo regular, vistas públicas no hay muchas. De 50 procesos de vista, habrán 2, 3 audiencias que se piden oral. Por lo regular, todos se evacúan por escrito, llegan y se dejan su memorial y ahí terminan. Y de ahí ya solo se esperan los 5 días para... ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si no se evacúa la vista? No pasa nada. No pasa nada, no afecta al proceso. Lo que sí afecta a las 48. La vista no es obligatoria, porque la vista solo es para oponerse. Ahora, ¿en qué casos sí es importante? Por ejemplo, que el patrón no diga, yo le pagué al trabajador con un cheque y aquí está el cheque donde firmó y lo cobró en el banco tal. Entonces, en mi vista yo me voy a oponer que ese cheque es falso, cualquier cosa, ¿verdad? O que sí es el cheque, pero que no cumple, que eran 100,000 y solo me dio 50,000, por ejemplo. Entonces, en esa lista nos va a servir para refutar cualquier cuestión que plantee la parte apelante, ¿verdad? Estamos bien, porque la vista puede ser útil o no útil. Depende. Ahí ya lo va a ver cada abogado. ¿Es útil? Sí, o la hago por escrito. Que al final... También el recurso de apelación tiene una fase importante de prueba que ha sido denegada en primera instancia, ¿verdad? Entonces, si yo protesté en primera instancia, que me rechazaron, por ejemplo, en el caso de cheques, finiquitos, recibos de pago, cualquier cosa que me hayan rechazado, yo la tuve que haber protestado en el juzgado de primera instancia y aquí la puedo pedir que se vuelva a traer. Ahora bien, el juicio de segunda instancia no es para incorporar pruebas. No le van a aceptar ninguna prueba si no ha sido protestada en primera instancia. Porque tiene que ser la misma prueba que se desarrolló en primera instancia. Yo no puedo incorporar nueva prueba, porque segunda instancia va a revisar lo resuelto en primera instancia. La única prueba que tal vez podrían aceptar en segunda instancia es si yo pagué después de la sentencia. Y voy a plantear una excepción de pago y digo, mire, yo ya le pagué y aquí está el cheque. Sería tal vez una prueba muy importante que se pueda aceptar. Al contrario, no hay ninguna prueba que se pueda aceptar porque tuvo que haber sido desarrollada en primera instancia y denegada y protestada para volverla a pedir en segunda instancia. Ahora, dice acá, el tribunal podrá hacer de la facultad del artículo 357. Eso se refiere al famoso auto para mejor proveer. Nosotros como tribunal a veces mandamos a pedir en auto para mejor proveer contratos, porque a veces, digamos, dice, suscribió con la entidad, ministerio tal, 10 contratos y solo incorporó 5. Entonces a veces causa duda y dice, bueno, mándeme los otros para verificarlos. Realmente no es incorporar pruebas, solamente es para traer a la vista documentos por cualquier reconocimiento o por cualquier duda que tenga el tribunal al respecto. No es para crear pruebas realmente, son por dudas, ¿verdad? Que se tengan dentro. Y ese auto para mejor proveer
Pueden haber 50 sentencias y te dictarán 2, 3 nada más, no se dictan mucho, ¿verdad? El auto para mejor proveer, aquí están las causas y los plazos para presentarlos. Vamos a ir avanzando porque eso está en... Ahora, ¿qué resuelve el recurso de apelación? Eso ya se los había dicho antes. Va a resolver confirmar, revocar, enmendar, modificar parcial o totalmente la sentencia. Cualquiera de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 presupuestos se pueden dar en una sentencia de una sala de apelación. Por lo regular se confirma o se es lo más común. Se revoca si la sala no está de acuerdo con que resuelve una instancia o se confirma si está de acuerdo que la sentencia. En algunos casos muy raros se va a enmendar y en algunos muy raros se va a modificar. Lo más común es revocar o confirmar. Pero no significa que no se vaya a enmendar o modificar. También se puede. Espero que ya estén entrando su asistencia por la hora para que no se nos vaya a escapar. Pongan atención ahí a la hora para poder. Creo que hoy la clase fue muy bonita, muy importante, porque es práctica, ¿verdad? Entonces, hoy creo que todos están ahí atentos a lo que estábamos escribiendo. Y qué bueno que se conectaron 120, porque esto ayuda a que sea más productivo. Ahora, ¿qué cabe en la sentencia de la sala de apelaciones? Únicamente los remedios de declaración de ampliación que la ley denomina recurso. Lo único, con los mismos presupuestos que ya vimos antes. Ya no hay necesidad de mencionar. La aclaración para obscuros ambiguos contradictorios y la ampliación cuando se deja de resolver algo que no se resuelve. Son los únicos presupuestos. O curso de hecho, de este nos habló un compañero en la clase anterior, en la presencial, que si me rechazan mi recurso, todavía cabe el curso. Por ejemplo, ustedes plantean el recurso en los 3 días, ¿no? Y eran 24 que eran nulidad. Y hay gente que plantea un curso realmente se lo diciendo, mire, yo lo planteé dentro de los 3 días y me lo rechazaron. Más o menos así es. El ocurso lo plantean entre el tribunal de alzada, que en este caso es en la apelaciones. Entonces, como no está regulado en el Código de Trabajo, nos vamos al artículo 326 del Código de Trabajo y este nos remite al Código Procesal Civil y vamos a verlo en el 611 y 612. Se me fue un 3 ahí. 611 y 612, perdón, del Código Procesal nos regula ese no. ¿Cuál es el fin del recurso? Decirle al juez, mire, me rechazó mi recurso y sí cabía. Nada más. Ese es el fin. Ahora, ¿qué pasa si yo como tribunal de sala le digo si era apelable y no se lo tenían que rechazar? Sigo conociendo las apelaciones en una instancia y doy las 48 horas. Ahora, si lo rechazo, regreso al expediente nuevamente a primera instancia y ahí termina ese recurso que pudo haber sido extemporáneo en los casos más comunes. Entonces, ese es el fin del recurso de hecho, ¿verdad? Esa es la decisión que se resuelve. Y ahora vamos a ir a la rectificación. Este recurso no está dentro del 365. Vamos a corrernos un poco más al 426, que es, déjenme ver, 400... Ahí también está el recurso de responsabilidad, pero ese casi no lo plantea. Que está en el 329, ¿verdad? En el artículo 426, segundo párrafo, dice, contra la liquidación no recurso que el de rectificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya pasó todo el juicio, aquí ya, digamos, ya está en fase de ejecución. El juez va a dictar un auto de liquidación. ¿Qué pasa en el auto de liquidación? El juez va a decir, corresponde a la cantidad de indemnización, 30,000 de esto, 10,000 de otro, así. Costas, daños y total. Pero yo no estoy de acuerdo. Digo, mira, el cálculo que usted me está diciendo que se paguen 10 años de vacaciones y solo había condenado a 5, por decirle algo. Entonces hay error de cálculo. Planteo. El problema
que este recurso se ha mal usado y plantea rectificación invocando presupuestos de la aclaración y ampliación, que había algo o oscuro, en vivo, contradictorio, que no se le dejó resolver algo. Eso ya no, eso ya pasó. O una nulidad. No digo, no estoy de acuerdo que me dicten la liquidación y planteo nulidad porque considero eso. Me voy a rechazar porque el artículo 426 dice, contra la liquidación no cabe más recurso que el de rectificación. No puedo plantear otro recurso. Ni tampoco puedo plantear el de rectificación con los presupuestos del otro. Solo es uno presupuesto, un único. Y ahí se los puse en mayúsculas. Error de cálculo. Ese es el motivo por el cual puedo plantear. Ojo, también tengo un plazo muy corto de plantear. 4 horas de que se le notificó la liquidación a la persona. Y aquí, específicamente, aplica el 46 de la LOC también. Entonces no hay problema porque tengo las 24 horas que regula la LOC, ¿verdad? Debo explicar. Ahora, aquí no se le da audiencia a las partes, ¿verdad? No se le da audiencia a las partes y no se forma artículo y no se admite impugnación alguna. Al decir que no se admite impugnación, ya no puedo plantear rectificación, apelación contra la rectificación. ¿Qué plantearía entonces si ya no cabe ningún recurso? ¿Qué plantearía? A ver, alguien de los que les Amparo. gusta hablar por ahí. Amparo, muy bien. Ya no vi quién habló. Cabe la acción de amparo únicamente contra la rectificación. Ahora, ¿quién conoce esa acción de amparo? Pregunta de examen. ¿Conoce esa acción de amparo contra la rectificación? Sería La sala. nada, porque el auto de liquidación lo dicta la primera instancia, ¿no? Muy bien, como lo dicta la primera instancia, se va a plantear el amparo ante la sala. La sala también conoce amparos, ¿verdad? ¿Qué pasa si la sala lo rechaza? Cae la apelación, ¿verdad? Contra el amparo. ¿Quién Corte. conoce la apelación? Corte. ¿Qué Después de la corte? sala. ¿Qué corte? Corte de ¿Cuál de las dos? constitucionalidad. Constitucionalidad. Muy bien. Solo la Corte de Constitucionalidad conoce en apelación, únicamente, ¿verdad? Muy bien, no es la Corte Suprema. Aquí es una excepción rara, porque normalmente es que contra las salas plantean amparo y se va a la Suprema y apelan ante la CC, ¿verdad? De Constitucionalidad. Pero en la rectificación es una excepción a la regla general. Porque como quien dicta la rectificación es primera instancia y la ley dice que no cabe ningún recurso, únicamente cabe amparo para corregir errores de nada más. El problema es que en la parte se van a agregar otras cuestiones. En sus agravios, en el acto reclamado, dicen que la sentencia no está dictada porque era un personal que no tenía derecho a prestaciones, alegan un montón. Pero ¿qué debo alegar nada más en el error de cálculo que viene peleándose en rectificación? Nada más, no cabe otro caso, ¿verdad? Lamentablemente a veces se dan esas circunstancias. Íbamos a 100 por hora porque quería terminar antes del 7 y terminamos antes del 7. Si tienen alguna duda antes de cerrar el curso, pueden preguntar porque hoy fue muy productivo el curso porque vimos en una clase todo lo que es impugnaciones. ¿Qué dice Teo? Tengo 3 preguntas, Lick. La Cuénteme, primera es, abarquemos 3 preguntas. en la revocatoria cuando se dicta en audiencia, dice que se tiene que plantear inmediatamente. Aquí no le he dado la opción, por ejemplo, de poderlo interponer por escrito. No, en audiencia no. ¿Qué recurso es? ¿De cuál me está hablando? ¿De la nulidad? Revocatoria. Revocatoria. Sí, en ese momento usted tiene que estar pilas, como ¿verdad? En audiencia. Como es en audiencia pública, entonces, y así dice la ley, ¿verdad? Usted debe, cuando está conociendo la resolución, esas son técnicas de litigio, tiene que estar apuntando en una hojita cómo va a plantear el recurso para no confundirse, ¿verdad? Sus agravios, contra qué resolución, por qué es el motivo que lo plantea todo, para que usted cuando lo plantee ya tenga ahí su chivo, digamos así, ya tenga ahí su proyecto. Y dice, planteo en esta audiencia recurso de revocatoria por estos motivos, como que lo estuviera planteando
pero usted lo hace ahí rapidito en el momento con la lapicero para plantearlo, porque muchos también pasa eso. Y cabal, como no es por escrito, se les va. Planteo recurso contra resolución tal, punto. Pero no dice el motivo, no dice el por qué el acto reclamado, nada. Se dice, planteo recurso contra resolución porque está dictada, no está conforme a derecho, dice. Se la van a rechazar porque no están diciendo expresamente cuál es el motivo del acto reclamado. Entonces, si bien es cierto, como no se plantea por escrito, no hay chance para estar pensando, ¿verdad? A veces tanto, es en el momento que ustedes pilas en el litigio tienen que ver. Por eso les digo yo, traten de ir a audiencias públicas, ahí en tribunales. Cuando ya estén graduados, estén estudiando sus privados si quieren, porque ahí va a aprender usted muchas técnicas de litigio que les va a servir a futuro para ser abogados, ¿verdad? Entonces, en este caso, no es por escrito, mi amigo, es verbal. En el momento tiene que estar pilas de invocar todos los presupuestos de un recurso. ¿Contra qué resolución? El motivo que lo plantea, un fundamento legal y todo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son las otras dos? Va. La segunda es, cuando hablamos de revocar sentencia, es dejar sin efecto No, sentencia no. Sentencia no. Ojo. Bueno. Revocar me está hablando del 372. Sí, cuando hablamos de revocar en la apelación. Ok. Yo pensé que el recurso de revocatoria me decía. No. Cuando hablamos de revocar, cuando se apela, esta revocación es dejar sin efecto la primera que se dictó y dictar una nueva. Sí. Digamos que le voy a decir más o menos cómo va. Usted, la sala en el considerando va a colocar, ¿verdad?, los motivos por el cual admite los agravios porque obviamente que si la va a estar revocando es porque está admitiendo el recurso, ¿va? Entonces va a poner, admito el recurso por estos y estos motivos, y usted va a pronunciarse sobre los agravios y va a decir por qué. Entonces, en la parte resolutiva tendrá que decir, se declara el primer inciso con lugar el recurso interpuesto por tal. 2, se declara, en consecuencia se hacen las siguientes declaraciones, 2 puntos. La primera, se declara sin lugar la demanda, porque está revocando, ¿va? Sin lugar el pago de, y dice que, o sea, en la parte resolutiva va a tener que contradecir lo que resolvió el juez de primera instancia. Si fuera en este caso, ¿verdad? Ahora, si fuera el caso de que es en favor del trabajador, que la declararon sin lugar, igual, con lugar el recurso, pero dice, se admite la demanda que el juez había dictado sin lugar y se condena al pago de A, B, C, D. O sea que ahí va a dictar una nueva resolución en la parte resolutiva diferente a la otra, por eso es que está revocando, ¿verdad? Ok, gracias. Y la Sí. última ¿Y sería, la tercera? en el curso, de hecho, cuando a mí me lo dan con lugar, inmediatamente la sala me va a abrir, me va a correr audiencia por 48 horas, o tengo que esperar a que regresen el expediente, perdón, Sí, o sea, tengo que volver a cabal, presentar ya le el entendí. curso. Sí. No, si da con lugar el recurso, ya no regresa al expediente. Manda a traer los antecedentes, bueno, como ya se mandaron a traer los antecedentes a primera instancia. En el curso, cuando se resuelve, con lugar el curso de hecho tal, y en consecuencia, 2 puntos, se da audiencia por 48 horas a la parte recurrente para tal y tal motivo. Eso es lo que se hace. Hay salas que varían. En sala que tuve anteriormente se hace así. En otras salas lo que hacen es, como se admite recursos, se regresa a comisaría para que asigne nuevo expediente y le dé el trámite de las 48 horas. En la sala anterior donde estaba, dentro del mismo curso, le dábamos las 48 horas. ¿Ya? Es cuestión de criterio. Pero sí se da audiencia de 48 horas inmediatamente que se declara con lugar en el curso. Ok, muchas gracias, licenciado. Gracias, 2 preguntas, creo que Nínive y no sé quién más, ya no pude ver quién más pidió, levantó la mano. Solo quería saber, en relación a la jurisprudencia en materia laboral, así como en materia penal, ¿hay un compendio o en esos compendios donde está esa jurisprudencia también ahí encuentra uno materia laboral, civil y de todo? Cabal, hay compendios, pero los compendios de jurisprudencia es de la Corte Suprema, y sí hay de todas las ramas. Pero yo la jurisprudencia que les voy a pedir que analicen es de la Corte de Constitucionalidad,
y porque es más fácil encontrarla, porque esa está en internet, en la página de la Corte de Constitucionalidad, está toda la jurisprudencia. Entonces es más fácil descargar las sentencias ahí porque se descargan en PDF. Cambio la de la Suprema, hay muchas sentencias que no están en el sistema, en el internet, digamos, no aparecen. Aún en la página no aparecen, me ha costado encontrar. Entonces vamos a usar las jurisprudencias de la Corte de Constitucionalidad, más que todo. Gracias. Solo rapidito, licenciado, perdone. Sí, no te... Lo de las votaciones, que esto es ajeno a la clase, es el día lunes desde las 8 de la mañana a las 7 de la noche, ¿verdad? O es que solo para confirmar. Sí, yo les mandé ahí una, no sé si se las mandé, se las mandó la compañera, creo, que va a haber votaciones el día lunes. Ajá, ¿Sí? es que parece que no hay clases, pero es que unos compañeros me estaban preguntando que si para lo de las votaciones es en el S2, S5, S7 y en el horario de 8 de la mañana hasta 7 de la noche, pero El horario sí es ese que les dije, ¿verdad? Compañera, disculpe, pero tengo entendido que sí hay clases. Pero pueden llevar el DPI o el carnet, me mataron, y va a ser según tengo entendido, el lunes en el edificio S2 y S5 de 9 a 7, ¿verdad? El día lunes y no van a haber clases por lo mismo, ¿verdad? Gracias, licenciado, disculpe la interrupción. No tenga pena, no, para servirle, cualquier duda ya saben. ¿Había alguien más? No. Solo como aclaración, Lick, yo tenía entendido que sí van a haber clases. Sí van a haber, ok. No sabía yo. Bueno, entonces pilas de llegar el lunes de estudiar, porque si van a haber clases, pónganse pilas. No sé qué clase les toca presencial, pero pueden coordinar con su auxiliar de cátedra para ver si el docente va a dar clase, ¿verdad? Si dicen que sí, van a tener que llegar, ¿verdad? Gracias por la información. Gracias a usted, licenciado, que tenga un buen fin Bueno, de semana. estamos entonces, yo creo que ya resolvimos todas las dudas. El día miércoles vamos a ver el tema de repasar todo lo que hemos visto, no vamos a ver nada nuevo, para que ustedes ya tengan su ¿cómo se llama? Su documentación para poder estudiar. Y quedamos así. Cualquier duda pueden escribir al chat que tenemos de grupo, ¿verdad? Nico, una consulta rápida. ¿Usted va a subir la presentación a Classroom? Fíjese que esta sí la puedo subir porque es mía, esa la hice yo, pero las otras no. Entonces lo que voy a hacer en las otras es que voy a sacar un resumen y los voy a poner en Word para que lean. Aunque como les he dicho, la presentación no es tanto útil, sino lo que oyeron en clase, porque yo pregunto lo que doy en clase. Pero esta sí la puedo subir en Classroom, entonces voy a tratar de subirla este fin de semana. Ok, licenciado, muchas gracias. Para servirles, no tengan pena. Que tengan feliz tarde y primero de Dios nos vemos el miércoles. Feliz noche, licenciado. Saludos a todos, feliz noche.